Actualización de Medjugorje. Mirjana advierte sobre el castigo divino por inundaciones en una nación específica. Saludos a todos, y gracias por acompañarnos una vez más. Rezo para que las bendiciones y la gracia de Dios se bañen abundantemente sobre cada uno de ustedes. Antes de sumergirnos en el mensaje de hoy, comencemos con una oración sincera a la Santísima Virgen María. Como la fiel hija de Dios, el Padre, le pido que usted, María, asumiera la responsabilidad de salvaguardar mi alma. Proteja la santa vitalidad dentro de mí y no permita que se pierda a través de mis propios pasos en falso. Te imploro humildemente que proteja mi voluntad y mente, para que todos mis pensamientos y deseos se alineen con la voluntad de Dios. Rezo para que el Señor esté contigo, María, llena de gracia. Bienaventurado estás entre las mujeres, y bendito es el niño que llevas. Madre de Dios, Santa María, ore por nosotros pecadores, tanto ahora como a la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, cuando recurrimos a las profundas palabras de Mirjana, encontramos que una advertencia urgente ha salido a la luz. Según Mirjana, un país específico pronto se verá abrumado por el agua, un castigo divino ordenado del cielo. Es una revelación que tiene un peso inimaginable, uno que resuena a través del tiempo y la religión, oculto en el tejido cósmico de la existencia. Esto no es mera especulación, sino la reverberación de un presagio espiritual que sacudió a Medjugorje, la ciudad donde estos mensajes divinos han sido compartidos durante mucho tiempo con el mundo. Mirjana, en la tranquila santidad de su visión, fue bañada en una luz celestial cuando la Virgen María entregó una profecía que agitaría los corazones en todo el mundo: este país será tragado por el agua. La simplicidad de la afirmación solo profundiza su importancia ante el presentimiento. Este no es un evento ordinario, este es un castigo divino por el fracaso de la humanidad para prestar atención al llamado de Dios. En su triste mirada, la Virgen María reveló que países como México, España e Italia enfrentarán una destrucción inimaginable, un tsunami colosal de consecuencia divina que abrumará sus costas. La advertencia no fue solo sobre un desastre natural, sino un mensaje más profundo sobre el estado del mundo. El dolor de la Virgen María reflejó la realidad del rechazo de la humanidad a la orientación divina. Estas naciones, que se encuentran cerca de los mares del Atlántico y el Mediterráneo, llevará la peor parte de esta catástrofe, una consecuencia de la negligencia y la corrupción que ha manchado la humanidad. El fuego, el agua y las poderosas olas de la naturaleza son las herramientas a través de las cuales se purificará la tierra, según esta revelación. Medjugorje, una vez una ciudad pacífica, ahora se erige como el epicentro espiritual de este cambio cósmico. Mirjana, firme en su fe, ha compartido esta profecía con el mundo sin dudarlo. Ella se ha convertido en la mensajera de un llamado a la acción urgente, instándonos a todos a regresar a Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados y abrazar el poder de la oración. Este es un momento para la transformación, para la conversión y para la vigilancia. El mensaje de Mirjana enfatiza la importancia de la oración, particularmente la recitación diaria del rosario. Este no es solo un medio para protegernos espiritualmente, sino también una forma de mitigar la gravedad de la justicia divina que nos atraviesa. A través de la oración constante, podemos enfrentar las fuerzas malvadas en el trabajo y fortalecernos contra los juicios que se encuentran por delante. En estos tiempos de incertidumbre y miedo, debemos recordar que la fe es nuestra arma más fuerte. México, España e Italia están siendo llamados a dar cuenta de sus acciones, y se insta a los fieles a estar juntos, unidos en oración y devoción. Las advertencias de la Virgen María son claras: debemos prepararnos espiritualmente, permanecer atentos y regresar al camino de la justicia. Si lo hacemos, aún podemos alterar el curso de estas profecías, disminuyendo el sufrimiento y provocando una transformación del corazón. Este mensaje nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas, examinar nuestros corazones y actuar con fe, esperanza y amor. Debemos permanecer unidos en oración, apoyándonos unos a otros a través de los juicios que se avecinan, confiando en la misericordia de Dios y recordando que su amor y justicia siempre están en el corazón de su voluntad divina. Gracias por ser parte de este viaje. Que las bendiciones de Dios nos guíen a todos mientras nos preparamos para lo que se avecina. Sigue orando, sigue creyendo y confía en la protección y la gracia de la Virgen María. Que seamos dignos de la misericordia que nos espera.
En un mundo lleno de incertidumbre y desesperación, los mensajes de la Virgen María a Mirjana continúan haciendo eco con advertencias urgentes y orientación esperanzadora. Ella compartió con los fieles que los corazones se habían envuelto en una gruesa niebla negra, nublada por el pecado, la indiferencia y el miedo. Pero incluso en esta oscuridad, María llamó a sus hijos a nunca abandonar la oración, abrazar la conversión y buscar la gracia de Dios, porque es la única esperanza que podría atravesar el velo de la desesperación. Este momento en la historia fue una prueba de fe y una bendición, ya que fue en este mismo juicio que los fieles tuvieron la oportunidad de disminuir la ira de Dios a través de una sincera oración y actos de penitencia. Las palabras de Mary, entregadas a través de Mirjana, fueron aleccionadoras y reconfortantes. Para aquellos resistentes al cambio o al arrepentimiento, el llamado a la oración fue un fuerte recordatorio de la urgencia de la época, mientras que para aquellos afligidos y doloridos, era un bálsamo para sus almas. Se recordó a los fieles que cada acto de penitencia, cada oración ofrecida, tenía el poder de disminuir el juicio divino que estaba colgado sobre el mundo. A medida que la situación se hizo más grave, la gente de las ciudades y ciudades comenzó a sentir el resurgimiento del poder de la oración. El rosario, una vez un mero acto devocional, se convirtió en un compañero constante, un faro de esperanza que los guió a través de sus horas más oscuras. Todas las noches, las familias se reunían, sosteniendo sus cuentas de rosario con fuerza en sus manos, sus voces se elevaban en oración y el acto de orar se convirtió en un refugio, un escudo contra el miedo y la desesperanza. Fue en estos momentos que la oración se convirtió no solo en una práctica, sino también el aliento de vida para estas familias. Esta creciente vida de oración se convirtió en un santuario. En tiempos de incertidumbre, los fieles se refugiaron en su devoción, encontrando seguridad y esperanza en sus peticiones compartidas al cielo. Mientras gritaban Ave María, con una fe inquebrantable, cada oración fue un grito de ayuda y un testimonio de la fuerza de su confianza en Dios. El mundo natural comenzó a responder, y pronto aparecieron señales y maravillas. El cielo adquirió tonos inusuales y sobrenaturales, y los mares parecían cambiar de manera que desafiara la comprensión. Un silencio misterioso se apoderó del mundo, y quedó claro que algo trascendental se estaba desarrollando, una respuesta del cielo confirmando las profecías que habían sido compartidas. El miedo y la esperanza coexistieron cuando la gente de las naciones afectadas contemplaba el cielo, segura de que el desastre ascendió, pero con una fe inquebrantable que, incluso ante grandes pruebas, perdurarían. Las comunidades, unidas por la comprensión compartida de la urgencia espiritual, comenzaron a crear sistemas de apoyo que trascendieran lo físico. Las iglesias se convirtieron en lugares de refugio, donde los fieles encontraron consuelo y fuerza. Los sacerdotes, con fe resuelta, aseguraron a sus congregaciones que ninguna oración se desperdició y que la gracia de Dios estaba siempre presente, sin importar las circunstancias. A medida que la devoción religiosa comenzó a dominar la vida diaria, había una tensión entre la anticipación de la intervención espiritual y el terror de lo desconocido. Sin embargo, en medio de esto, el firme ejemplo de Mirjana se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Su inquebrantable fe, compasión y claridad de propósito provocaron a innumerables otros a buscar la conversión, hacer las paces con Dios y reconciliar con sus comunidades. La transformación era palpable, ya que las almas comenzaron a ascender hacia la luz de la gracia divina, y los corazones suavizados, listos para someterse a la voluntad de Dios. El día en que Mary había predicho cerca. El mundo parecía agitarse con una energía divina, como si una fuerza externa despertara algo profundo dentro de cada alma. Los mares comenzaron a girar, y las ominales nubes oscuras parecían soportar un peso que no podía ignorarse. Las naciones más afectadas por la inminente calamidad unida en la oración, sus corazones se pusieron a confiar en el plan de Dios. Cuando llegó la hora designada, la tierra tembló y los mares rugieron con poderosas olas, barriendo todo a su camino, incluidas las costas de España, Italia y México. La destrucción fue total. Pero en medio de la devastación, la fe de los creyentes brillaba más que nunca. Como un faro en la oscuridad, sus oraciones de esperanza y anhelo llegaron al cielo, y sus corazones se mantuvieron firmes en su confianza en el amor de Dios. Había gracia incluso en el desastre, y la fuerza para soportar las dificultades inimaginables provino de la profunda fe que se había cultivado en los corazones.
de la gente. Cuando finalmente pasó la tormenta, surgió un nuevo comienzo. La reconstrucción no era solo una tarea física, sino una renovación espiritual. La fe que había sido probada y refinada en los fuegos del desastre ahora se convertiría en la base sobre la cual se construiría un nuevo mundo. Y a través de todo, la luz de la oración continuaría guiándolos, ofreciendo esperanza y redención en un mundo que necesitaba desesperadamente ambos. A raíz de la gran catástrofe, cuando los océanos retrocedieron y la tierra estaba en ruinas, una notable transformación comenzó a desarrollarse. La devastación era innegable, las comunidades de la entrada fueron aniquiladas, dejando atrás solo los restos de lo que alguna vez había sido. Sin embargo, de las cenizas de la destrucción, la fuerza de la fe comenzó a reconstruir. Las personas que alguna vez se habían dispersado por el miedo y la incertidumbre ahora se reunieron, unidas por la única fuerza que los había llevado a través de la tormenta, su creencia inquebrantable en Dios y la intercesión de la Virgen María. El poder de la oración, que había sido su ancla durante la tormenta, se convirtió en la base de su recuperación. Cada vida que fue salvada, cada hogar que fue reconstruido, sirvió como un testimonio de la bondad de Dios y la fuerza del espíritu humano. Fue a través de su fe que estas comunidades encontraron el coraje de aumentar nuevamente, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Mirjana, como mensajero de la Virgen María, había traído la palabra de advertencia, pero también un mensaje de esperanza y redención. La devastación no fue el final, sino un llamado a la conversión y la santidad. Como las olas habían probado su fe, se había vuelto más fuerte y más refinado. El pueblo de México, España e Italia, unidos por su lucha compartida, encontraron una nueva profundidad de fuerza en su unidad. En su hora más oscura, habían descubierto que la fe, cuando se unió en oración, podía disipar el mal y dar a conocer el amor de Dios. Este despertar espiritual no permaneció confinado a los países afectados, se extendió, llegando a los corazones de los creyentes de todo el mundo. La profecía de Medjugorje, las advertencias del desastre y el llamado al arrepentimiento se habían convertido en un faro de esperanza y un poderoso recordatorio de la misericordia de Dios. A raíz de la catástrofe, las organizaciones cristianas de todo el mundo comenzaron a coordinar las cadenas de oración globales. Una ola de solidaridad se propagó, que conecta a los creyentes a través de las fronteras. El rosario, una vez un símbolo de tradición, adquirió un nuevo significado, convirtiéndose en una herramienta poderosa para la unidad y la fuerza espiritual. Las personas de todas las naciones, grandes y pequeñas, comenzaron a ver el rosario como un salvavidas, algo que trajo consuelo, seguridad y esperanza. La fe que había sido probada en el fuego del desastre ahora comenzó a brillar brillantemente, lo que llevó a las personas a reconstruir sus comunidades no solo físicamente, sino espiritualmente. Las iglesias se convirtieron en lugares de refugio, tanto física como espiritualmente, mientras los fieles trabajaban juntos para crear más espacios para la adoración y la reflexión. El clero, inspirado en la fe inquebrantable de las personas, comenzó a poner un énfasis aún mayor en alentar la vida de santidad e integridad moral. Los sermones se centraron en temas de arrepentimiento, misericordia y perdón divino, pidiendo a todos que guíen vidas que honraron la gracia de Dios. Cada misa se convirtió en una celebración de la vida y la salvación, una oportunidad de agradecer a Dios por su misericordia y protección. En medio del sufrimiento, comenzaron a ocurrir milagros, visiones, curaciones y signos que parecían confirmar la presencia continua de Dios entre su pueblo. Estos eventos extraordinarios fortalecieron la fe de los creyentes y transformaron los corazones de muchos. Para aquellos que alguna vez dudaron, estos milagros se volvieron innegables signos de lo divino. El poder de la oración, una vez un concepto en sus mentes, ahora se convirtió en una realidad viva que podían ver y sentir. Las visiones y los mensajes que recibió Mirjana de la Virgen María continuaron inspirando la esperanza y profundizando la fe, mostrando al mundo que Dios todavía estaba guiando a su pueblo a través de la tormenta. A medida que se extendió la palabra de estos eventos, más personas comenzaron a buscar la renovación espiritual. Muchos que habían sido agnósticos o escépticos de la fe se encontraron atraídos por la luz del amor de Dios. Las confesiones llegaron y se produjo un renacimiento espiritual cuando los individuos se embarcaron en viajes de expiación y transformación personal.
Las historias de conversión y renovación resonaron a través de las comunidades, y el fuego espiritual que había sido encendido por la profecía comenzó a extenderse por todo el mundo. El mundo, conmovido por el sufrimiento y la resistencia de los de las naciones afectadas, se unió para ofrecer ayuda y apoyo. Los esfuerzos humanitarios, guiados por la Iglesia y el Papa, buscaban reconstruir no solo la infraestructura física sino también los fundamentos espirituales de estas comunidades. La recaudación de fondos, el trabajo voluntario y la divulgación se convirtieron en una misión colectiva para restaurar lo que se había perdido. La respuesta global a la crisis fue abrumadora, demostrando el poder de la fe para unirse y sanar. A medida que reflexionamos sobre este poderoso mensaje, está claro que las pruebas de la vida, aunque dolorosas, también pueden conducir a un profundo crecimiento espiritual. El desastre que una vez había parecido un castigo se convirtió, a través del poder de la oración, en una oportunidad de redención y renovación. Demostró que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo, la luz de la fe, la oración y la unidad pueden llevarnos incluso en los momentos más difíciles. Las comunidades que se elevaron de las cenizas de la destrucción no solo fueron reconstruidas, sino que se transformaron espiritualmente. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de reflexión. Su participación en esta discusión es un testimonio de la fortaleza de nuestra fe compartida. Le animo a que deje sus pensamientos en los comentarios a continuación, y no olvide suscribirse y presionar la campana de notificación para que pueda mantenerse actualizado con nuestros futuros vídeos. Juntos, continuemos creciendo en la fe, la oración y la unidad, sabiendo que con la gracia de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente.